En esta oportunidad vamos a presentar a nuestros siguientes ponentes. Ellos son Mauricio Flores Morris y Andrés Morris. Son colombianos. El título de la ponencia es Maximice el uso de los mensajes de texto en su próxima campaña electoral. Mauricio Flores Morris es colombiano, como hemos dicho, ha sido profesor en las facultades de Ciencia Política y Sociología en University of Maryland, George Washington University, Georgetown University y North Virginia Community College en los Estados Unidos. También ha dictado clases en las universidades del Rosario y la Universidad Javeriana en Colombia, al igual que en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Salvador en la Argentina. Es miembro de la American Association of Political Consultants, la American Political Science Association y es community member de Campaigns and Elections en Estados Unidos. Andrés Francisco Morris Mutis, que también es colombiano, es profesional en mercadeo y publicidad con énfasis en marketing político. Ha hecho estudios de psicología del consumidor y neuromarketing. 15 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones en Colombia y hace 5 años dirige la fábrica Mercadeo Estratégico. Ha participado en 19 campañas políticas en diferentes regiones, ciudades de Colombia. Bienvenidos Mauricio y Andrés Morris. Hola, un gusto, los saludo acá desde las oficinas de la fábrica situadas cerca al Parque Virrey en Bogotá. Les envío un gran saludo a todas las personas que están regadas por toda Latinoamérica. Les comento de entrada que Andrés es mi primo, así que así nos vamos a referir. Andrés. Mucho gusto a todos. Milagros, ¿tú nos ves bien? ¿Ves pantalla? ¿Nos ves y nos oyes bien? Sí, se escucha bien y se ve la pantalla ya. Perfecto, perfecto, muy bien. Un gusto saludarlos. Muchas gracias por esta invitación y un honor estar con Mauricio en estos minutos. Muchas gracias. Sí, como les decimos, hoy vamos a hablar de los SMS, que son los mensajes de texto. Consideramos que estos mensajes son esenciales en cualquier campaña, por costo, por penetración y por la gran flexibilidad que tienen para llegar a votantes que otros medios no permiten llegar. Durante la breve exposición de hoy estaremos contando algunos tips, algunas experiencias, algunos consejos, así que espero que nos oigan y cualquier pregunta, vamos a tratar de dejar algún tiempo para que nos la hagan. Creo que si ustedes están en una campaña, es una herramienta que no pueden dejar de utilizar. Si lo dejan de utilizar van a tener una enorme desventaja en muchos aspectos y de eso vamos a hablar hoy. Así que, primo, cuéntanos qué son los mensajes de texto. Bueno, los mensajes de texto es una pieza dentro de un plan de comunicación de su campaña política muy importante. Por supuesto no es la única, porque tenemos adicional pues, las redes sociales, los webs, los blogs, y todos hacen parte de un plan de comunicación estratégico dentro de la campaña. Sin embargo, los mensajes de textos van cada vez ganando un mayor camino dentro de la comunicación estratégica política, por diferentes motivos que vamos a revisar más adelante, pero el principal de todos, en un país como Colombia, donde tenemos inclusive más números, más líneas de teléfono que inclusive habitantes, podemos entender que es una pieza de comunicación estratégica que está a la mano y que está normalmente en el bolsillo de todos nuestros votantes. Así es que es una estrategia que cada vez va ganando más adeptos y que queremos explicarles de la mejor manera en esta presentación. Sí, por ejemplo, si ustedes lo comparan con el teléfono fijo, nosotros hemos encontrado que el teléfono fijo lo responden muchas personas de edad, pero la gente joven pues no sabe qué es eso, no lo utiliza mucho y es una cosa como que se está volviendo obsoleta. También si ustedes pautan por canales de televisión por cable, pues llega a un sector importante, pero es un sector con ingresos mucho más altos del promedio de muchos de nuestros países. En cambio, la gran ventaja que tienen los mensajes de texto es que llega a todo el mundo. La gran mayoría de personas pueden estar en el campo, en un sitio apartado. Si tienen señal de celular básica, nosotros podemos llegar a ellos. Y eso nos da una flexibilidad impresionante y la posibilidad de apoyar campañas inclusive muy pequeñas a muy bajo costo. Así que realmente es una herramienta que vale la pena que ustedes la tengan en cuenta y la utilicen.
Así es. Y esto, antes del COVID, por supuesto, las campañas y sobre todo los miembros de gobierno y los candidatos se enfocaban, había una comunicación, digamos que base antes de todo el tema del COVID y de nuestra pandemia. Había simplemente una comunicación la cual se enfocaba en tener algún tipo de contacto. Con la pandemia, las interacciones, por supuesto, se bajaron. Hay muchas campañas y muchos políticos y muchos gobernantes que no tienen ese contacto, por lo cual retomarlo, por lo cual volver a formalizar, establecer vínculos con el ciudadano y con todas las personas cercanas a la campaña es fundamental. Es una estrategia que además llega en un momento coyuntural muy importante para todo lo que estamos buscando en campaña. Sí, es una herramienta bastante básica, pero que ha tenido popularidad inclusive en países como los Estados Unidos, donde hay mucha tecnología. Sin embargo, la gente encuentra que estos sistemas de texto los ayuda no solo para llegar al votante, sino también para ampliar y generar links o conexiones con fuerzas mucho más avanzadas. Así que en ese sentido es muy importante. Y algunas estadísticas muestran que, por ejemplo, si ustedes llaman a una casa por un teléfono fijo, solamente el 5% de personas van a contestar. Si ustedes mandan un email, el promedio es que ese email es abierto solamente por el 15% de personas. Sin embargo, si ustedes hacen un buen trabajo de mensajes de texto, pueden llegar hasta el 99% de las personas que ustedes están haciendo un target. Así que es bastante bueno, es bastante bueno. Y si hacen profesionalmente bien esto, pueden tener una respuesta de hasta el 40%. Y todo esto se los puedo sostener porque los softwares que tenemos nos permiten dar una medición real, en tiempo real, de todo eso que se está ofreciendo. Así que en este momento nosotros podemos decir que si nosotros diseñamos un buen aviso, podemos garantizar que el 40% de las personas que ustedes, alrededor del 40%, con margen de error estadístico del 2 al 3%, esas personas van a contestar de alguna forma el mensaje que su campaña esté mandando. Así es. Acá, y obviamente la utilidad pues es infinita, pero les vamos a contar 3 puntos especiales. Se emplean como un refuerzo para promocionar los actos presenciales, como para direccionar a los votantes a otros medios o a las redes sociales. Eso es lo que llamamos nosotros el medio conector por excelencia. Es decir, en el momento que se envía un mensaje de texto puede contener el link con las diferentes páginas, blogs o redes sociales que tenga la campaña para enfocar su comunicación. Y por supuesto la actividad presencial de la campaña es importante si se acerca donde están nuestros votantes y podemos llegar a ellos con un mensaje de texto previo, por supuesto una base de datos actualizada con un muy buen cubrimiento, podemos llegar y hablarles puntualmente de lo que están buscando y las necesidades que tienen en la zona donde viven. Para guiarlos en las redes sociales, por ejemplo, los votantes pueden ser invitados a una reunión que tenemos en Zoom, pero la invitación les llega por un mensaje de texto. Acá les vamos a contar un ejemplo real. Esta es una anécdota que nos pasó en campaña hace 4 años. Como ustedes saben, en el departamento del Magdalena, al norte de nuestro país, teníamos un cierre de campaña legislativa. Hay muchos problemas de luz en este departamento y 2 días antes del cierre de campaña teníamos previsto el cierre en una manifestación amplia, en un estadio de fútbol, con unas buenas alianzas que tenía la campaña. 2 días antes, como les contamos, el servicio de luz empezó a fallar y 3 días antes y 2 días antes, digamos que se fue la luz en su totalidad en el sitio donde estábamos. La estrategia un poco que nos surgió casi que el mismo día del evento, en el cual teníamos no más de 200 personas, 4 horas antes de arrancar, fue mediante el uso de nuestras bases de datos hacer una estrategia de SMS directo a las personas para invitarlas, pero como les dice Mauricio, con una estrategia y con un contenido de conquista muy importante. Eso lo vamos a ver más adelante. Cerca de las 5 minutos antes de empezar el evento, que nos tocaba hacerlo con una transmisión en directo y todo este tipo de cosas, tuvimos más de 1.700 personas adicionales que llegaron gracias a la estrategia de mensaje de texto. Una herramienta que, como les decíamos, probada, que funciona, que nos ayuda con los costos, pero sobre todo nos da una efectividad en todo nuestro trabajo de asesoría. Muy importante que la usemos y que la tengamos en cuenta todos. Sí, es que realmente da rabia meterse en una campaña, hacer, por ejemplo, un evento Zoom, traer al candidato y al final que lleguen 3 o 4 personas a ese evento Zoom. Eso da rabia porque se gasta un montón de tiempo, de recursos y genera una mala imagen de la campaña. Con un buen programa de SMS, de textos, ustedes pueden aumentar ese número exponencialmente.
porque en el texto va un link que dice, bueno, su candidato se va a reunir con ustedes a las 7:30, únanse, y si ustedes ya vienen cultivando a ese grupo de personas, seguro que van a multiplicar la gente que va a estar allá. Así que, en otras palabras, y ahí leo, es un buen uso de los SMS en la campaña, aumenta las personas que van a asistir a diferentes eventos digitales y presenciales. Por ejemplo, es bastante útil si ustedes están haciendo un recorrido por un barrio y anteriormente le están mandando un mensaje de texto diciendo el candidato va a estar allá, le gustaría hablarse con él, y la gente tiende a reunirse más, estadísticamente la gente tiende a reunirse más con el candidato cuando la campaña se comunica con ellos previamente y le dice va a llegar el candidato quiere oírlos, quiere hablar con ustedes, van a haber voluntarios, únanse a nosotros. Es una herramienta mucho más efectiva que, por ejemplo, si ustedes mandan un email contando eso o si hacen una llamada telefónica contando eso. Así es. Esta utilidad se extiende en todos los ámbitos sociales de nuestro país y de América. Digamos que es una comunicación efectiva no solamente para los votantes que estamos buscando conseguir, sino también para el equipo de campaña del candidato. Es decir, la mayor cantidad posible de comunicación que podamos tener, de publicidad que hacemos en los diferentes medios, se puede canalizar mediante los mensajes de texto. Es una herramienta que, como les contaba Mauricio al inicio de esta conferencia, tiene la posibilidad de llegar al 98% de las personas en cualquiera de los territorios nacionales que estamos en América principalmente. Entonces, una herramienta que vale la pena tenerla, que nos va a abrir la puerta. Es esa invitación cordial que abre la puerta entre nuestros votantes y el candidato de una manera efectiva y sin tener que hacer un tema de relaciones públicas con un costo absolutamente imposible. Es que, por ejemplo, si ustedes están repartiendo volantes, el promedio de un votante para leer el volante son 7 segundos si no reciben un mensaje de texto. Si hay un mensaje de texto con algunas características que ahora les contamos cuáles son, ese promedio se extiende a medio minuto o un minuto. Es decir, si él sabe que el votante, que la campaña le va a hablar al votante sobre algo interesante, sobre cómo mejorar el transporte o sobre el problema que tiene con los hijos en las escuelas y todo eso, la persona no agarra el papel y lo vota, sino agarra el papel y lo lee, que es lo que queremos. Y lo que garantizamos es que se extiende el tiempo de permanencia en la mano del votante de cualquier propaganda que recibe o viendo el aviso o todo eso. Es decir, maximiza la inversión que ustedes hacen en otras formas de publicidad, que son importantes. Así es. Y realmente, como decía Mauricio, lo que estamos comprando es tiempo. Lo que estamos comprando cuando las personas dan tiempo para leernos es, por supuesto, tener su intención y su conocimiento. Y como decía el profesor en la charla anterior, pues no solamente con esto queremos comunicar, no queremos informar, sino queremos comunicar. Esto que sea de doble vía. Por supuesto, la mayor utilidad pues, no es la de enviar una información fría de nuestro candidato, sino establecer un diálogo con nuestros votantes. En ese proceso, por supuesto, recolectar una base de datos supremamente efectiva, que es lo que hoy en día mayor carecen las campañas, y adicionalmente conocer en una estrategia de investigación a nuestros votantes sin que genere un costo adicional, pues por todos los lineamientos de investigación que pueda tener la campaña más adelante. Nos cumple muchísimas funciones. Sí, una de las claves, y yo les prometí que les iba a dar algunas claves internas que manejamos, algunos datos internos que manejamos. Uno es, por ejemplo, si utilizan la misma fotografía en ambas, en la publicidad que reparten en la calle y la publicidad que viene en los mensajes de texto. O si utilizan el mismo eslogan, o si hay similitudes. Es fundamental para que realmente impulse el mensaje de texto a otra publicidad. Deben haber similitudes que permitan al votante en esos primeros 7 segundos asociar ambos tipos de publicidad. Así es. Y además, pues estuve estudiando diferentes tipos de publicidad y creo que esto es la más interesante, lo que más hemos hablado. Donde Mauricio es especialista. No, creo que tú, primo. Es que para realmente conquistar, las claves para conquistar a los votantes en una relación de política son muy parecidas, si no las mismas, que las claves que se utilizan en los mensajes de texto para conseguir novio o novia. Así que gran cantidad de información de cómo conquistar al votante se encuentra realmente en información, y hay muchos textos, es impresionante, hay como 10 textos de cómo conseguir o establecer o fortalecer las relaciones amorosas.
Y esa parte de relacionamiento con el votante es fundamental en toda campaña y se puede potencializar, les garantizo, se puede potencializar utilizando estos mecanismos. Como les decía, como lo hablábamos siempre en esta estrategia, ¿qué queremos? Como en una estrategia de conquista, oír a la otra persona. Entonces, por supuesto, tenemos que tener una estrategia de conquista, que es lo mismo que haríamos en el ámbito sentimental. Lo primero, por supuesto, enviar el texto, lo primero que hacemos es que nos presentamos. Normalmente cuando llega un mensaje de texto en el cual simplemente hay una promoción, simplemente hay una información, pero no sabemos de quién llega porque aparece solo un código o un número, pues es un tema que no genera una cercanía de entrada. No estamos entrando con el pie derecho hacia nuestro votante. Lo segundo es que la mayoría de las personas no van a querer establecer una charla si no saben con quiénes se están comunicando. La presentación nuestra como persona y la presentación del candidato dentro del mensaje es importante. Por supuesto, no tenemos una gran cantidad de espacio, de palabras en nuestra estrategia, pero las tenemos que utilizar estratégicamente para utilizarlas. Y la pregunta es el tema de interés que está buscando la persona, la seguridad en el barrio, la calidad del transporte público, ¿cuáles son las necesidades que tienen ellos? Claro, es decir, uno de los grandes inconvenientes o problemas a veces es que el candidato quiere hablar de cosas que al candidato le interesan. Pero nosotros como consultores tenemos que decir, mira, lo que tienes que hablar es lo que al votante le interesa. Entonces, entendiendo a lo que el votante le interesa, pues podemos llegar mucho más con una mejor pregunta, y una buena pregunta que le interesa al votante, ahí tú tienes un votante seguro, alguien que está empezando a entender y quiere entender más al candidato. Así que la pregunta inicial es fundamental. Y lo bueno de los SMS es que conectamos datos de cuál es lo más importante, y eso pues obviamente lo complementamos con encuestas, con focus group, con otras estrategias, pero eso nos da una inmensidad de datos sobre los votantes, tanto de lo que le interesa como de la forma de expresarse respecto a eso, porque él nos está escribiendo y está diciendo, mire, lo que pasa con nuestro cuerpo público, Entonces tenemos ciertas palabras, ciertas formas de expresión que podemos reutilizar en nuestra publicidad y hacerla mucho más efectiva, que de eso se trata, no simplemente gastar plata, sino que realmente la plata esté bien invertida. Así es. Y acá los consejos, como les contábamos, los temas importantes del candidato son no siempre los mismos temas importantes del votante. Así que esto nos genera una plataforma de capacitación para nuestro candidato de saber cuál es el tema, el lenguaje y la forma como tiene que dirigirse a las personas o a los diferentes grupos o nichos de personas que vamos a tocar dentro de la investigación. Sí, en ese contexto de tener los objetivos bastante claros de lo que se quiere lograr es fundamental. Es decir, sentarse con el candidato y decir, bueno, cuántos votos usted requiere y cómo se van a obtener y qué es lo que usted quiere, con qué imagen usted quiere proyectar. Entonces, una de las cosas fundamentales en toda campaña, especialmente cuando se utilizan esos medios, es tener cuáles son los objetivos de cada mensaje. Un mensaje no se manda por tener más presencia o por figurar más o porque se les olvida al candidato, entonces el candidato quiere mucho más mensajes al diario. Después sí, hay compañías que dicen, bueno, sí, quieren más mensajes, pues se le factura más y ¿por qué no? Pero no, aquí nosotros creemos que los objetivos, ¿qué es lo que se busca con cada mensaje? ¿Qué queremos lograr? ¿A cuántos votantes queremos llegar? ¿Cómo queremos posicionar nuestro candidato en la mente de nuestros votantes? Y no son todos los votantes, son los votantes que necesitamos para que el candidato cumpla con sus objetivos. Así es. Y los consejos para establecer una buena relación con los votantes usando el SMS, y como les contábamos, lo primero hay que iniciar la comunicación con una pregunta gancho. Esa es una pregunta que debe ser interesante para el votante, que nos aumente las posibilidades de establecer una conversación y, por supuesto, una conexión. Es la parte más recordada del lector. Tal vez si en esos primeros 2 o 3 renglones llegamos con la palabra clave de nuestro votante, es muy seguramente vamos a tener una conexión y un conocimiento de la persona. Por eso, les hablábamos anteriormente, es una estrategia que tiene unos costos bastante justos, los cuales nos permiten segmentar muy bien la población y personalizar muy bien el mensaje que queremos tener en cada uno de los mensajes que vayamos a enviar. Sí, yo quiero insistir en que cuando se hace una pregunta al principio del SMS se logran muchas cosas. Una adicional que está comprobada es que el votante recuerda más ese mensaje. Una cosa es recibir un mensaje y que el votante dice, sí, tome gaseosa Frizz o Coca-Cola o algo así. Yo espero que no sean tus clientes. No. y la otra es cuando uno manda un mensaje y dice,
¿qué usted opina sobre tal bebida? O cuando usted toma tal bebida. Cuando uno manda un mensaje con una pregunta, el votante tiende a recordar más el mensaje que si uno no le hace una pregunta y le dice simplemente tome tal cosa, porque tome tal cosa todo el mundo se lo dice por todos los medios. La ventaja que tienen los textos es que permiten generar un diálogo. Y para nosotros generar un diálogo con el votante es oro, es lo más importante, porque muchas veces, muchos de esos votantes es la primera vez que ellos tienen contacto con la campaña cuando responden hacia nosotros. Cualquier respuesta, si sea chiquita, vale millones, porque ahí tú ya enganchas al votante. Adicionalmente, les cuento que la mayoría de los votantes, casi el 90%, responde nuestros mensajes en 5 minutos. ¿Qué pasa eso? Nosotros no nos quedamos simplemente con la respuesta, nosotros a esa respuesta le volvemos a responder, porque la idea no es simplemente llegar con publicidad, la idea es involucrar al votante, la idea es generar un diálogo. No nos podemos quedar simplemente mandando el mensaje y olvidándonos de la persona. Entonces tenemos el equipo humano y el equipo de software, del cual ahora les vamos a hablar, que nos permite generar un diálogo entre la campaña con todos los votantes o todas las personas que nos contestan, así nos contesten, y un tema diferente, estamos preparados para en los primeros 5 minutos contestar casi todos o todos los mensajes que recibimos. Así es. No solamente estamos preparados para contestar, sino estamos preparados para generar un relacionamiento. Las bases de datos que ya nosotros tenemos pueden llegar a más de 800,000 votantes en Colombia, probados, sectorizados y segmentados, pero por supuesto es una estrategia de actualización permanente. Acá tenemos que estar preparados para que si la persona nos pregunta, nos hace una respuesta a nuestra pregunta en los 5 minutos, pues tiene que estar una persona, y nos gusta que sea la persona y no el computador con las 5 preguntas que normalmente uno puede contestar, porque cuando no hay lo que llamamos humanidad en la comunicación, se siente que se está hablando con una máquina y se pierde un poquito la confianza de las personas con nosotros. Así es que lo que queremos es que sea un SMS diferente que tienen las campañas y que tengamos un relacionamiento con nuestros votantes a través de todo el control que podemos tener con esta herramienta. Sí, yo cada vez hablo más con Alexa. Desde que compré ese aparato, permanentemente estoy hablando con Alexa. Pero realmente la gran mayoría de los votantes no les gusta que sea un robot. Así que el robot sirve para algunas cosas, lo usamos para algunas cosas, digamos, lo usamos para diferenciar teléfonos reales de teléfonos que no contestan, cosas por el estilo, para medir algunos elementos de la audiencia. Pero ya cuando se trata de relacionamiento con los votantes, necesitamos y tenemos gente que está capacitada para relacionarse, para hacer diferentes diálogos. Y ustedes, si se meten en esto, van a encontrar que a veces votantes empiezan a hacer preguntas loquísimas para saber si están hablando con un robot o no. Ahí es cuando nosotros lo identificamos a esa persona y le metemos inmediatamente a un ser humano para que interactúe y conteste cosas y de forma más humana, de forma más real, y eso obviamente cumple nuestro propósito de enganchar a las personas. Adicionalmente de eso, los mensajes vienen con un test, de lo que les va a hablar Andrés ahora. Sí, digamos que hay 2 clases de mensajes, como ustedes saben, el SMS y el MMS. En Latinoamérica el MMS no tiene una gran penetración, sobre todo por el tema técnico que tienen que tener los usuarios en el tema del teléfono, pero el SMS que enviamos, que tiene un link de participación o un link conector, si el teléfono es un teléfono, digamos, de medio o medio alto, que es la clase que referencia, digamos, o que nos da esta posibilidad, que son los que hoy actualmente se venden en la mayoría de sitios en Latinoamérica, ese teléfono da la posibilidad de generar un preview en la imagen como lo están viendo ahorita en pantalla. Eso genera, como les decía Mauricio, aún mucho más contacto y aún mucho más diferenciación. Por supuesto, no todos los tenemos, pero cada día es más la penetración de este tipo de aparato que van a tener los usuarios. Ahora, si ustedes contratan una oficina o unos consultores que manejen bien esto, van a tener muchas ventajas adicionales a si ustedes lo manejan por sí mismos. Por un lado, obviamente que nosotros hacemos un estudio de la legislación que se maneja cada país. Y cada país tiene diferentes legislaciones. Si tú estás en Estados Unidos, cada estado tiene las diferentes legislaciones. Entonces, al contratar a un grupo profesional, ustedes potencialmente se evitan muchos problemas legales que luego los van a afectar en medio de la campaña.
Lo otro, si contratan a alguien profesional, nosotros tenemos unas buenas relaciones con los proveedores. Entonces, eso nos ayuda mucho a evitar algo que es el gran problema, que bloqueen los mensajes. Muchas veces los proveedores, si no tienen una buena relación, si no conocen a la persona o a la compañía que está mandando los mensajes, tienden a bloquearlos. Y eso se vio mucho durante los picos de pandemia, en el que había mucho temor con mensajes relacionados con el COVID, y inmediatamente cuando veía la palabra COVID, se bloqueaba automáticamente uno de esos robots que manejan las compañías. Si ellos saben que el que manda el mensaje es una compañía de reputación, tienden a darle más espacio y a tratar de solucionar. Así que bloqueos es lo que nos quita el sueño, bloqueos es lo que no hace funcionar, y bloqueos es lo que estamos estudiando siempre para mejorar la situación, que nos bloqueen lo menos posible. Claro. Y estas son algunas razones por las cuales los votantes se suscriben a los mensajes de texto. Recibir avances con noticias sobre el candidato, por supuesto que nos toquen y que nos afecten o nos beneficien. Lo segundo es sentirse como parte integral del esfuerzo que está haciendo la candidatura. Lo tercero es tener una facilidad para investigar por quién van a votar, una presentación, un conocimiento, una hoja de vida que nadie más les va a entregar, sino que directamente van a recibir. El asegurar un acceso rápido a la información de la campaña, teniendo enlaces desde el SMS con otros medios digitales, por supuesto, importante. Hay una razón en Colombia específicamente que es importantísima, y lo hemos visto en el transcurso de los años, es que abrir un SMS no te consume datos en cuanto a tu plan celular. Eso tiene unas inmensas ventajas, porque hay una población flotante muy importante que no abre links o que no abre páginas, porque por supuesto te consumen los datos de navegabilidad. Y conseguir información para obtener material de publicidad, camisetas, botones, afiches, es una herramienta realmente muy bien valorada, que vale la pena que todos ustedes la conozcan. Ahora, un tip importante que les queremos dar es que siempre que se manda un mensaje de texto, hay una población que va a optar afuera y que no quiere recibir más. Más o menos, si es un buen mensaje, que está elaborado profesionalmente, puede ser un 10%. Si ustedes encuentran que nadie está bloqueando su mensaje, es porque el mensaje no les está llegando a la población. Así que eso nos quita el sueño, eso no nos deja dormir, eso nos hace trabajar hasta las 4 de la mañana averiguando qué está pasando con ese mensaje y por qué estamos fallando. Y así que bloqueos son lo peor, pero no tener bloqueos es aún más horrible. Así es. Sin embargo, trabajamos en una plataforma propia, exclusiva, hecha a la medida para las necesidades del mercado latinoamericano. Como ustedes saben, son 100 caracteres los que podemos tener con la inclusión de un link conector, el www.facebook/candidatox, y eso amplía, por supuesto, la información. Como les contaba, en los canales Gama Media podemos tener un preview de la imagen, lo cual es absolutamente importante hacerlo para que esos 7 segundos que hablaba Mauricio se puedan convertir por lo menos en unos 14. La base de datos es fundamental. Digamos que normalmente el cliente nos pide que trabajar sobre nuestra base de datos, pero si el cliente tiene una base de datos y quiere guardar una total confidencialidad sobre ella, le entregamos la capacitación para que sea una persona de la campaña quien haga el envío. Y una cosa fundamental, en el tema de SMS uno no se puede confundir. Hay 3 tipos de entrega. El confirmado, que por supuesto sí que se cobra mediante una bolsa prepago o pospago de mensajes que ustedes como campaña quieran comprar. El mensaje pendiente, que no se cobra, y el mensaje rechazado, por supuesto, que no se cobra. Ese es el bloqueo que tanto les habla Mauricio, pero para la tranquilidad de las campañas se cobra sobre los mensajes que están llegando y que son confirmados, sobre, por supuesto, un reporte que entregamos en cada una de las campañas. En nuestro reloj ya tenemos las 10:04, no sé si hay alguna pregunta, tenemos muchas más cosas que contarles. Es una herramienta buenísima que es cada vez más popular, y desde ya estamos listos para contestar cualquier pregunta. Así que si hay alguna pregunta, o si no, pues fue un súper placer estar con ustedes. Así es, muchas gracias. Hola, no los escuchamos. Hola. Hola, un placer escucharlos, Mauricio y Andrés. De hecho, hay algunas inquietudes, ya ustedes las habrán podido leer en el chat, creo que varias. No sé si ustedes mismos desean leerlas o se las comparto, y podemos absolver hasta que, unos 7-8 minutos más, empezaría recién la nueva ponencia. ¿Les parece? Perfecto. Que unos 5 minutos le dedicamos a contestar? Gracias.
Perfecto, claro que sí. Nos pregunta Mais cuál es el software que tenemos. Nosotros tenemos un software propio, es una plataforma Íntico, en la cual trabajamos con penetración y con definición de objetivos desde el principio. Y para la persona que nos preguntaba, Íntico 340-228 es la referencia que tenemos, es el último software que estamos manejando a través de Latinoamérica, entonces también pues muy a disposición de ustedes. Nos preguntan también, Mauricio, cómo conseguir las bases de datos de millones de personas. Pues hay diferentes formas. Nosotros ya a través de los años hemos construido bases de datos de votantes, pero yo soy un firme creyente que el candidato y la campaña también permanentemente debe estar recolectando datos y ambos se deben mezclar. Así que yo creo que hay diferentes formas para recolectar datos y toca hacer, es decir, tener datos del votante vale oro, es fundamental, es lo más importante. Así que nosotros le damos mucha importancia a la base de datos y permanentemente no solo la tenemos, sino estamos testeándola, a ver si funciona, si no funciona, qué tipo de penetración tiene y si coincide con los targets que nosotros que queremos. Claro. Si no, tenemos otras formas para obtener datos. Así que claro. Ahora, lo fundamental de la base de datos, como siempre lo trabajamos acá, no es solamente la primera consecución de los datos. El trabajo real es el mantenimiento y la actualización de los datos. Por eso siempre somos muy claros con nuestros candidatos en que la campaña no es solamente durante el tiempo que estamos consiguiendo los votos, sino que en ejercicio de su posición a la cual fue elegido tiene que mantener la actividad, porque posterior puede tener otra campaña, pero en cualquier caso debe tener perfectamente la comunicación con ellos. Nos preguntan que si hay alguna aplicación de SMS que pueda hacer difusión masiva de los mensajes. Claro, te contestamos puntualmente, la podemos hacer masiva, pero como te contábamos en nuestra exposición, lo ideal es hacerla sectorizada, segmentada y obviamente llegándole a las personas con la comunicación que ellos necesitan. Por supuesto, esto no te genera un costo adicional, ni mucho menos. Es simplemente un paquete que se compra. Y pues bueno, muchas gracias a todos por los saludos que nos envían acá en el chat. Gracias. No, y entre más selectivo sea, pues más barato va a salir conseguir cada voto, es decir, y más efectivo va a ser. En vez de mandar a 40 personas, si le mandas 4 mensajes a 10, que son los que más seguramente te van a votar, pues va a ser mucho más efectivo. Así que eso es parte de maximizar los pocos o muchos recursos que tenga la campaña. ¿Alguna otra pregunta? Hola, chicos. Sí, no sé, Sandrita, ¿cómo vamos con los tiempos? Porque de verdad tenemos un montón de preguntas. Dice, ¿qué software utilizan? Una pregunta más y ya damos pase a Osvaldo Moreno, que está en sala. Gracias. Claro que sí. Ya, a ver, hola compatriotas, una pregunta. ¿Hay alguna aplicación de SMS que pueda hacer difusión masiva de los mensajes? No sé si ya la contestaron. Bueno, tal vez él nos está preguntando por algún aplicativo que se pueda descargar directamente en el celular. Los hay, evidentemente los hay. Lo que pasa es que no lo recomendamos porque la respuesta de bloqueo puede ser superior al 60% y a veces, y nos ha pasado cuando no está llegando un mensaje codificado de una empresa nacional en el país que estén o con algún tipo de reconocimiento, te bloquean también y te puede generar un contrapeso para la campaña. Entonces no lo consideramos que sea recomendable, por el contrario, te contamos que es un aplicativo a unos precios bastante justos que en cualquiera de nuestros países lo puedes conseguir bastante cómodo, una bolsa de paquetes bastante buena. Y la verdad que lo barato sale caro. Así que es mejor invertir de forma consciente y gastar más esfuerzo recolectando fondos que ponerse a comprar cosas que andan por ahí que no son tan profesionales o tan efectivas. Así es. Claro, ok. Chicos, de verdad ha sido súper enriquecedor y efectivamente, como dice Mauricio, todos usamos el SMS, pero este es otro nivel. Lo han llevado ustedes a otro nivel. Entonces, obviamente, a profesionalizar el tema de la comunicación política y de verdad hay muchísima gente comentando en el chat. Entonces, les vamos a pedir que dejen sus datos
porque quieren contactarlos. Por ahí hay una candidata a la Cámara de Representantes. Claro, entonces, claro. bueno, Les vamos muchísimas gracias. Contactos y muchas gracias a todos, y les dejamos ya nuestro contacto en el chat y con mucho gusto, claro que sí. Okay, muchas gracias a los primos entonces, y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Acá seguimos con ustedes. Hasta luego. Chao. Bye.